Bueno, hermanos, hoy día nos toca el día 34. Compartiendo la vida tiene por título este devocional. Queda en Mateo 28, del 18 al 20. Voy a leer primero en la versión NTV y dice así. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Bueno, este devocional lo podemos dividir en varias partes, que a mí me llamó la atención, porque Jesús ya había sido muerto ya en el sepulcro, y era el tercer día donde había resucitado ya. Y se le apareció primeramente a María Magdalena y les dijo que fueran y avisar a los discípulos que él se iba a encontrar con ellos. Y cuando pasa esto, ellas van corriendo a ver a los discípulos, y me imagino la emoción de ellas de decir: el maestro resucitó, así que vengan, se nos va a encontrar con nosotros en el cerro, en el monte. Y me imagino yo la alegría de los discípulos y tal vez alguna incertidumbre de saber si era cierto o no, y el gozo de volver a reencontrarse con su maestro. Partieron corriendo al monte y se encontraron con él. Me imagino yo que debe haber sido maravilloso. Y lo dividí en varias partes este versículo, que me llamó la atención a mí, porque dice que Jesús se acerca y les habla. Porque dice: Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos. O sea, Jesús tomó la iniciativa de acercarse a nosotros, pero primeramente haciéndonos un llamado, diciéndonos: vengan a mí, necesito de ustedes, necesito hablar algo con ustedes importante. Y Jesús se les acerca cuando ellos están en el monte, y se les acerca porque quiere también tener un hermoso regalo que quiere hacernos entregar a nosotros, y le dio esa tarea a los discípulos. Y esa tarea es, por tanto, id y hacer discípulos. Siempre nos quedamos con ese versículo, que vayan por las naciones a predicar el evangelio, y se nos olvidan ciertas cosas que pasaron antes. Que Jesús se acercó a los discípulos y les habla con poder, les habla con autoridad, porque les da un mandato. El decir, por tanto, id, no le está diciendo: bueno, mis discípulos amados, los quiero tanto, si alguno tiene tiempo puede ir a hablar con otras personas para que conozcan acerca de mí, si quieren, no sé, les interesaría. No, el Señor Jesús le dice: por tanto, id y hacer discípulos. Entonces Él nos manda a que hagamos discípulos. Nos está diciendo, es una orden, es un mandato. Pero también yo busqué qué significa el id, ese verbo id. Dice claramente que es un ruego, una orden. Pero también, dice que es un ruego, aparte que es una orden y un mandato. Y me imagino al Señor Jesucristo con el amor que tiene a toda la humanidad, con el amor que nos tiene a nosotros, diciéndoles: por favor vayan, con lo más profundo de su ser, por favor vayan, tienen que ir a predicar a todas las personas, tienen que ir y cumplir el mandato que les estoy diciendo, porque si no ellos se van a perder. Es nuestro trabajo, es nuestra labor de hacerlo, de predicar el evangelio, hacer los discípulos a todas las naciones. Pero ¿qué significa ser discípulos? ¿Qué significa ser discípulos? Si uno toma el modelo de Jesucristo, hacer discípulos, o el modelo antiguo, hacer discípulos es simplemente tener a una persona que quiera enseñar a otros, y una persona que quiera recibir esa información, que quiera recibir esa enseñanza, o ese anhelo de recibir información. Entonces uno dice, si uno quiere ser discípulo del Señor Jesucristo, uno sirve al maestro, busca al maestro y quiere escuchar lo que ese maestro quiere decirnos a nosotros para poder aprender. Y Jesús, si uno ve cómo fue que Jesús llamó a sus discípulos, todos los discípulos estaban trabajando en distintas tareas. Unos estaban pescando, otros estaban en sus labores, en sus quehaceres, y el Señor los llama a que sean sus discípulos. Y estuvo con ellos durante 3 años, donde le enseñó todo lo que el Señor Jesucristo sabía. No los dejó solos a la deriva, así como, oye, vengan para acá, ¿quieren ser mis discípulos? Ya sí, y después Jesús se olvidó. No, Jesús estuvo trabajando con ellos 3 años,
viviendo con ellos. Como dice, no recuerdo en dónde dice que tenían olor a oveja. Mi papá dice mucho eso. Que es importante que nosotros tengamos ese olor a oveja, que tengamos el olor a las ovejas que estamos pastoreando. No que nos quedemos simplemente con decirle el Señor te bendiga, quieres aceptar al Señor Jesucristo y listo, se le olvidó. Eso no es hacer discípulos. El Señor nos manda que estemos con los discípulos constantemente y les enseñemos todas las cosas. Después dice bautizándoles. A mí me llamó mucho la atención y el Señor como que me habló de qué significa bautizar. O sea, bautizándoles no es como que ya, listo, ¿quieres bautizarte? Listo, ya, al agua. No, bautizar significa que tú tienes que tener un periodo con ellos donde ellos tengan que entender por qué te quieren bautizar. ¿Qué significa el bautismo? Es dejar todo el hombre viejo atrás y sumergirse en las aguas y volver en un hombre nuevo. No es algo tan simple como llegar y ya, sí quiero bautizarme ya, sino que cuando uno hace esa importante decisión de bautizarse, es decir, que ya voy a dejar el hombre viejo atrás y voy a ser un hombre nuevo. Y después dice, enseñándoles todo lo que yo he hecho con ustedes, todo lo que yo les he dicho. Entonces es importante de que después de que tomamos esa alma, ese discípulo, lo acercamos a Cristo, le mostramos quién es Cristo, le instruimos quién es Cristo, y él se arrepiente o ella se arrepiente y quiere acercarse más a Cristo y quiere convertirse y quiere dejar el hombre viejo atrás y se bautiza, dice que hay que seguir con ellos. Y hay que seguir con ellos para que ellos sigan en el aprendizaje que el Señor Jesucristo nos dejó, para que ellos más adelante hagan lo mismo por otros. Debemos tomarnos el tiempo a solas y comprometernos con Jesús para seguir y buscar más de Él. No solamente quedándonos con el hecho de que el Señor nos busca y nos llama al principio del versículo y después nos dice tienen que ir y nos olvidamos después de eso. Tenemos que seguir permanentemente con el Señor. Y para ir finalizando, hay una frase que me quedó dando vueltas de este devocional que decía: la fe no solo se declara, sino se vive. Entonces cuando uno dice yo soy cristiano y yo sirvo a Cristo, no sirve de nada si yo no hago evidencia de eso. Uno debe decir yo sirvo a Cristo y debemos caminar como caminó Jesucristo, como Él lo hizo con sus discípulos. No debemos de dejar a los discípulos que tenemos a nuestro alrededor, que nosotros tomamos o que vamos a tomar o que debemos de tomar. Debemos cumplir el mandato que el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra en Mateo 28, como le dice hoy día este devocional. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es importante de que permanezcamos en el Señor y que le sirvamos y que podamos tomar ese desafío de tal vez tomar un discípulo y poder enseñarle como a nosotros nos enseñaron a servir a Cristo. Que el Señor los bendiga, hermanos. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos
y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba.